Halloween es una parte profundamente arraigada de la sociedad estadounidense y por lo general es motivo de alegría y celebración, pero no para mí. La única emoción que experimento el 31 de octubre es puro terror. No es que tenga miedo de las leyendas que escuchamos sobre demonios o los supuestos monstruos que vagan por la zona. El sonido de los pequeños pies pidiendo dulces en la calle me aterroriza más que cualquier otra cosa. Y la razón de todo esto es el incidente que voy a contarles. Estaba encantada de haber finalmente comprado una casa bellamente renovada hace 12 años. Todo lo que podía pensar en ese momento era lo maravillosa que era mi nueva casa. Después de fotografiarla durante un tiempo, de repente tuve la oportunidad de comprarla. Nunca lo pensé 2 veces. Mi dinero se fue. Sin embargo, estaba contenta con mi nueva compra, que en ese momento era lo más significativo para mí. La propiedad fue una excelente compra tanto en términos de precio como de apariencia, ya que había experimentado un terrible incendio en el pasado, algo que desconocía, pero que explica por qué las ventas eran tan bajas. Ese fue uno de los factores que me llevaron a comprarla. Para mí y mi hija Mía, de 2 años, mudarnos a esta nueva casa significaba un nuevo comienzo. A pesar de que ser madre soltera no era fácil, estaba decidida a proveer para Mía, ya que era lo mejor en mi vida. Los primeros meses fueron fantásticos. Me acomodé bastante bien y me hice muy popular en la comunidad. Halloween se acercaba rápidamente a medida que el verano llegaba a su fin, y las decoraciones comenzaban a aparecer por todas partes. No podía esperar para disfrutar Halloween en el vecindario por primera vez. El 31 de octubre de 2012 era la fecha. Fue un día maravilloso. Las calles estaban llenas de gente disfrazada, y alrededor de las 5:30 escuché que alguien golpeaba la puerta. Al abrirla, había varios niños adorables disfrazados, sonriendo y gritando, «¿Truco o trato?». Después de darles la mayor cantidad de dulces que pude, se fueron muy contentos. Esa escena se repitió de manera encantadora durante las siguientes horas. Cada vez que aparecía un nuevo grupo, mi corazón se llenaba de alegría. Mía sería tan adorable cuando creciera y pudiera disfrazarse para pedir dulces. Repartí dulces toda la noche, hasta que ya era demasiado tarde. Los golpes en la puerta finalmente se detuvieron alrededor de las 11 de la noche. Era hora de cerrar todo, así que apagué las luces y fui a revisar a Mía, quien dormía profundamente en su cama, dándome cuenta de que ya no tenía más dulces. Me lavé los dientes, me metí en la cama, y pocos minutos después, me despertó un golpe fuerte en la puerta. Eran las 1:02 de la mañana cuando miré el reloj en la mesita de noche. No podía creer que alguien pudiera haber llamado a esa hora. Decidí investigar abajo. Al abrir la puerta después de bajar, vi a 2 niños. Tuve problemas para ver sus caras porque estaba muy oscuro. El primero parecía tener unos 9 años, y supuse que la niña, que parecía tener unos 6, era su hermana, ya que lo tomaba de la mano. «¿Truco o trato?», dijeron ambos antes de que pudiera responder. Les grité, «Oigan, es muy tarde, chicos», ya que no entendía por qué esos niños estaban fuera de casa a esa hora. Deberían estar en la cama en casa, ya no tengo dulces. Noté que se irritaron porque no tenía nada que ofrecerles en ese momento. Ambos fruncieron el ceño y dijeron, «¿Truco o trato?», de manera bastante seria. Les dije, «De verdad, chicos, deberían irse a casa», mientras comenzaba a sentirme un poco preocupada. «Este no es el lugar para jugar y no es seguro estar aquí». Todo lo que recibí como respuesta fueron sus miradas severas de indignación y un pesado silencio. Les dije buenas noches y cerré la puerta, pensando que estaban jugando. Mientras subía las escaleras pensaba en lo extraño que parecía todo. Al poco tiempo, comencé a escuchar ruidos extraños provenientes de la cocina. Corrí para ver qué estaba pasando y agarré un trípode del armario porque temía que pudieran ser ladrones. Sin embargo, me congelé cuando llegué. Uno de los 2 niños que estaba en mi cocina sostenía un encendedor. El aire comenzó a oler a gas.
y vi que la estufa estaba funcionando sin parar. El encendedor hizo clic y la cocina estalló en llamas antes de que pudiera decir algo. En cuestión de segundos, el fuego se propagó rápidamente por todas las áreas. Observé con terror cómo mi casa ardía, rodeada por un mar de llamas. Los niños, que ahora estaban envueltos en llamas, reían en voz alta como si fuera realmente divertido, lo cual era aún más aterrador. Me quedé allí incrédula mientras las llamas se extendían por su piel y el olor de la carne carbonizada llenaba el espacio. Sin embargo, lo peor fue darme cuenta de que seguían actuando como si disfrutaran ser quemados vivos. A medida que las llamas los envolvían, continuaban riendo. Tenía 13 años cuando me ocurrió esta historia, y todavía estoy confundido cuando pienso en lo que pasó esa noche. De mis 3 hermanos, soy el mayor. Mi hermana Sofía tenía solo 7 años, y mi hermano menor, Chris, tenía 9. Eran 2 pequeños muy traviesos y yo ya estaba en la etapa en la que quería que me trataran como a un adulto. Mis padres tomaron la decisión de llevarnos a una reunión familiar ese Halloween. No sabía si quería ir, ya que pensaba que me perdería la diversión de esa noche con mis amigos. Sin embargo, al final no me quejé mucho. Casi estábamos allí. Chris estaba disfrazado de pirata, y Sofía, con sus alas brillantes, parecía un hada resplandeciente. Yo no quería usar un disfraz, pero mi mamá insistió en que también usara uno. Pensé que era demasiado maduro para vestirme como mis hermanos menores, así que al final decidí mantenerlo simple y no molestar demasiado a mi mamá usando solo un suéter con un motivo de calavera. Todos bajamos las escaleras y nos acercamos al enorme edificio cuando llegamos. Tuvimos que esperar en la fila un rato antes de que papá le entregara las entradas al hombre en la puerta, pero finalmente nos dejaron entrar. En verdad, apenas pudimos entrar al pasillo. Al principio estaba adornado con muchos artículos espeluznantes y tenía luces tenues. Calaveras, fantasmas, calabazas, luces rojas y otros elementos aterradores. Tuvimos que girar a la izquierda al final del pasillo, y de repente apareció un hombre con una camisa de rayas rojas y negras. Su rostro estaba mutilado y sostenía un guante con cuchillas. También parecía como si lo hubieran clavado. Estaba genuinamente asustado. Chris y Sofía soltaron un alarido mientras mi padre se reía de ellos. Dijo que era fácil asustarlos. Quiero decir, yo no tenía miedo. De hecho, me sorprendió su llegada inesperada, y debo confesar que solté un pequeño grito al verlo por primera vez. Sin embargo, eso fue simplemente debido al susto espantoso. Posteriormente, descubrí que era un hombre disfrazado de una película de terror de los años 80 o 90 y pensé, ¡qué tontos! ¿Se supone que eso debe dar miedo? Mientras continuábamos nuestro recorrido, notamos una canasta llena de dulces colgando en la pared. Nick, ¿no quieres algunos?, Zrenia preguntó mamá. Para nada, gracias. Mientras tanto, Chris estaba intentando conseguir dulces allí. A medida que avanzábamos, comencé a sentir que este evento era más como las películas antiguas que mis padres solían ver, porque la mayoría de los personajes que aparecían eran, por decirlo suavemente, anticuados. Vimos a varias personas disfrazadas como personajes a lo largo del camino, y Chris y Sofía gritaban cada vez que aparecía una figura. Esto me estaba poniendo de los nervios porque íbamos muy lento. Decidí avanzar un poco más rápido, y mientras pasábamos por unas cortinas oscuras, escuché los gritos de mi hermano y la voz de mi padre detrás de mí. Mis padres se reían. ¿De qué se trata esto?, Swingo pensé para mí mismo mientras sentía que se estaban burlando de nosotros. ¿Esto realmente está pasando? Mamá respondió, ¿no vas a agarrar tus dulces, Nick? En ese momento. Eso me enfureció, ya que le había preguntado lo mismo a Chris cuando se asustó. Como mencioné antes, estaba a punto de entrar en la adolescencia y había llegado al punto en el que detestaba que me trataran como a un niño y me irritaba con facilidad. Eso ya es suficiente, grité en un ataque de ira. Detesto esto.
Decidí salir y comencé a moverme en dirección a la salida, o lo que creía que era la salida. Poco después, alguien me agarró del hombro. ¿A dónde crees que vas, Nick? ¿Y qué demonios fue eso? Así no se trata a tu madre para nada, dijo mi padre con firmeza. Me sentí mal cuando vi la expresión de decepción de mi madre en ese momento, así que le pedí disculpas. Fue un momento un poco incómodo. Le informé que me estaba resultando difícil lidiar con todas las cosas extrañas y espeluznantes allí. Traté de mover el hombro para liberarme del agarre de papá, pero él me sujetó con fuerza. Simplemente, esto no me sienta bien, me da una mala sensación. Perdí la cabeza. No hagas comentarios como ese, replicó con enojo. Ya no soy un niño, papá. Me solté de su agarre en ese momento y comencé a esquivar a las personas, ignorando sus gritos y a los demonios que intentaban asustarme, en un intento por separarme de ellos. Realmente solo quería salir de ese lugar. Mientras caminaba, observé una parte del muro que parecía bastante descubierta y no parecía pertenecer allí. Mientras buscaba sin rumbo la salida, me encontré con un conjunto de escaleras que conducían a una puerta. En silencio, me deslicé por esa abertura, cerrando la cortina oscura detrás de mí para evitar que supieran dónde había desaparecido. Después de bajar las escaleras, llegué a una gran puerta de metal con las palabras «Salida» escritas en ella. Sin pensarlo, intenté abrirla, pero estaba cerrada con llave. Aunque sabía que no funcionaría, murmuré. «Oh, genial». Persistí en intentar hasta que perdí la paciencia y le di un golpe fuerte. Fue entonces cuando me di cuenta de un sonido extraño que provenía del otro lado de la puerta. Se parecía a algún tipo de gruñido. Entonces pensé, esto debe ser parte del evento. Decidí seguir avanzando hacia la izquierda por el pasillo. Al principio, pensé que era un callejón sin salida, hasta que noté una puerta de madera antigua y en ruinas a la derecha. La abrí con un poco de dificultad, y al entrar, vi que la habitación estaba llena de muebles antiguos. Sin embargo, parecía haber un camino en la parte trasera, así que lo seguí y cerré la puerta. Justo cuando estaba a punto de avanzar, algo inesperadamente emergió de detrás de una columna metálica. La persona que se arrastraba en 4 patas era pálida, calva y completamente desnuda. Mi corazón se detuvo de inmediato. ¿Qué demonios es eso? Swing, susurré para mí mismo. De acuerdo, esto ya no es gracioso. Esto es extraño. Este lugar es horrible. Pensé, quiero salir de aquí. Sin embargo, de repente, la tierra tembló bajo mis pies y la cosa soltó un grito extraño que no parecía provenir de un ser humano. Me giré e intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada mientras comenzaba a sentirme mareado. No puede ser, te lo aseguro. El darse cuenta de que esta criatura había dejado de aullar y ahora me miraba con ojos reptilianos me hizo sentir un escalofrío en la columna vertebral. Decidí en ese momento lanzarme contra un estante para alejarme de ella sin tener que enfrentarla. Sin embargo, de repente, sentí una mano larga y fría que me agarraba el tobillo. «Déjame». Zrenia, grité en pánico. Comencé a intentar liberarme de lo que fuera que me estaba sujetando. Luego le di una patada y finalmente logré soltarme. Corrí hacia la puerta de metal por la que había entrado. Sin embargo, esta vez logré abrirla y escapar. Con el pulso acelerado y la ansiedad consumiéndome de pies a cabeza, rápidamente cerré la puerta detrás de mí. Tan pronto como pude, subí corriendo las escaleras y salí de allí como si me estuvieran siguiendo demonios. Eso no parecía una exageración, pero no puedo recordar exactamente lo que ocurrió después. Sin embargo, sé que antes de finalmente encontrar a mi familia, corrí y corrí por muchas grietas y recovecos. Después de contarles lo que había visto, todos acordamos hablar con el personal del evento. Específicamente, ¿qué viste allí? Component Placement, me preguntó uno de los encargados. No estoy muy seguro. Les advertí que había algo extraño y aterrador. No está destinado a ser tú,
El trabajador simplemente respondió: «No sé de qué estás hablando», claramente confundido. «No existe nada de eso aquí». Para hacer corta la historia, no se hizo mucho. Mis hermanos, mis padres y yo simplemente huimos del lugar. Y todavía no estoy seguro de si todo eso fue una broma o si realmente hay algo espeluznante escondido en ese sótano. Mi novio y yo estábamos viendo una película de terror en la sala el Halloween de 2011. Nuestros corazones latían rápido por la emoción y la ansiedad de la película, y de vez en cuando nos sobresaltábamos en el sofá. Me giré para mirarlo en ese momento, y tenía un brillo en los ojos. Lo abracé y traté de ignorar los gritos y el terror en la pantalla. Mi novio estaba tan emocionado con la película Scream 4 que habló de ella por teléfono durante días antes de aceptar verla conmigo. Sin embargo, llegó un momento en el que me aburrí. Ya sabes, la sensación de que ya no puedes soportarlo más. Entonces empecé a bostezar excesivamente y a mostrar una expresión de cansancio. «Oye», me dije, «creo que debería ir a ofrecer dulces a los niños que están pidiendo truco o trato». Alex decidió quedarse en casa, lo cual me sorprendió, ya que esperaba que quisiera acompañarme. Subió las escaleras diciendo: «Será mejor que duerma un poco, porque mañana tengo que trabajar». Dejé las luces del porche encendidas después de que mi novio se fue a la cama y me senté en una silla cerca de la puerta principal, lista para recibir a cualquier pequeño visitante que pudiera estar buscando dulces. Miré mi teléfono para ver lo que estaban haciendo mis amigos en sus fiestas de Halloween mientras esperaba, y parecían estar pasándola de maravilla. No pasó mucho tiempo antes de que 2 niños tocaran a la puerta. Todos gritaron: «Truco o trato», tan pronto como la abrí. Intentando terminar el tazón de dulces antes de que terminara la noche, les di puñados de dulces. Muchos de los niños estaban disfrazados de Scream, según recuerdo. En ese entonces eso era la moda del momento. A medida que avanzaba la noche, se me acabaron los dulces, así que decidí apagar las luces del porche y regresar a la sala para ver televisión y quedarme dormida. Sin embargo, cuando estaba a punto de entrar, se escuchó un golpe más fuerte en la puerta. El niño al otro lado parecía no entender y seguía golpeando, lo que me irritó. Intenté ignorarlo, pensando que si fingía no escuchar, los niños se darían por vencidos y se irían a casa. Pero luego, tomando una gran bocanada de aire y recordando que solo eran niños, entré al vestíbulo y abrí la puerta de golpe. Estaba a punto de decirles amablemente que ya no había más dulces, pero lo que vi me dejó helada. Un hombre alto con una lengua de asesino larga y una máscara de Scream se puso frente a mí. Se veía inquietantemente familiar. Para ser honesta, esa persona no parecía un niño en absoluto. Tenía unos hombros enormes y era alto, así que cuando inclinó la cabeza y habló con esa voz grave, me quedé congelada. Quería cerrar la puerta, pero temía que intentara abrirla a la fuerza, como en las películas de terror. Miré su cara, incapaz de descifrar qué pensamientos ocultaba detrás de esa máscara. De repente, extendió su bolsa y comentó: «Me alegra estar en tu confitería. No me interesa lamer tu piruleta, pero sí quiero algunos dulces deliciosos, así que llénala hasta que reviente». El doble sentido de sus palabras llamó mi atención, y su tono era tan amenazante que comencé a sudar profusamente. Hice un esfuerzo por comportarme como si nada estuviera mal. Le dije, pensando que no se daría cuenta: «Feliz Halloween. Tu disfraz es genial». Por dentro, estaba temblando, pero de repente hubo un cambio significativo en el ambiente. Se levantó, bajó las manos y me miró fijamente. «¿Crees que soy un payaso?», preguntó. Las cosas empezaron a volverse extrañas en ese momento. Había un problema. No era normal que un adulto apareciera solo para pedir dulces a esa hora, cuando la mayoría de las personas ya estaban profundamente dormidas. Intenté encontrar algo de valentía antes de decir rápidamente: «Déjame en paz o llamaré a la policía». Tenía la intención de cerrar la puerta de golpe,
Así que tiré de ella con fuerza, pero cuando vi que había metido su pie para evitar que se cerrara, se me heló la sangre. Estaba segura de que este hombre no estaba allí con buenas intenciones. Grité lo más fuerte que pude, y en ese momento el hombre entró en mi casa y cerró la puerta detrás de él. El hombre sacó un cuchillo grande al alcanzar detrás de sus jeans. El pánico me invadió de inmediato. Corrí escaleras arriba con él pisándome los talones sin pensar. Tan pronto como entré en mi habitación, cerré la puerta y noté que algo no estaba del todo bien. Cuando me giré para mirar a mi pareja en la cama, vi una pila de almohadas en su lugar. Justo en ese momento, escuché los pasos del hombre detrás de mí. Sobresaltada me giré para ver al hombre de pie en la entrada, avanzando lentamente mientras sostenía el cuchillo. Vamos, cariño. ¿Estás esperando que llegue alguien a salvarte? No tienes idea de cuánto detesto a las chicas ruidosas y molestas como tú. Su voz estaba distorsionada, pero incluso en ese instante, algo hizo clic en mi cerebro, y su tono tenía una cualidad reconocible. ¿Eres tú, Alex? Él exclamó. Vaya, esto está saliendo tan bien, y soltó una carcajada, como si fuera divertido, y esa voz era inconfundiblemente la de Alex. Al darme cuenta de que solo era mi tonto novio gastándome una broma para asustarme en Halloween, respiré hondo y me relajé. Me acerqué a Alex después de que se quitó la máscara para darle una palmada en el hombro y decirle lo mucho que me había asustado. Sin embargo, dejó de reír y me miró de manera extraña. Había algo bastante incómodo en la intensidad de su mirada. Estaba sonriendo, pero por alguna razón, el destello malvado en sus ojos no coincidía con la sonrisa. «Alex, ¿hay algo que no esté bien?», le pregunté. «Sí, aunque no se suponía que me reconocieras, lo hiciste». «¿De qué tipo?». Sentí un dolor agudo en el estómago cuando las palabras se me quedaron en la boca. Alex me apuñaló en el estómago y me quedé allí atónita e inmóvil. Levanté la cabeza y lo miré con los ojos desorbitados, solo para encontrarme con la mirada más fría que había visto en mi vida. En ese momento, pensaba 1000 cosas. Quería preguntarle por qué estaba actuando de esa manera, pero no pude hablar. En cambio, simplemente lo miré hasta que sentí que mi cuerpo se desvanecía y mi visión se volvía borrosa. Luego murmuró, «Lo siento, querida», y me dio otra puñalada mientras mantenía la misma sonrisa malvada y aterradora. Después de eso, todo se volvió negro y caí al suelo. Cuando abrí los ojos de nuevo, me encontré acostada en una cama de hospital con vendajes cubriendo todo mi abdomen y varios soportes adheridos a mi cuerpo. Con mi madre a mi lado, ella fue quien me contó lo que sucedió después del apuñalamiento de mi novio. Sorprendentemente, una vecina que estaba despierta en ese momento vio al hombre disfrazado tocando mi puerta. Sospechó y lo vigiló para ver qué ocurría. Vio que yo intentaba cerrar la puerta en ese momento, y él logró entrar mientras yo gritaba. Igual que yo, ella no sabía que era Alex. Llamó a la policía porque creía que había un ladrón intentando robarme. Resultó que Alex acababa de apuñalarme y me había dejado por muerta cuando intentaba escabullirse por la puerta principal, y se topó de frente con el coche de la policía que respondía. Cuando intentó escapar por el patio trasero, finalmente fue detenido, y me encontraron tendida en un charco de sangre en el suelo de mi habitación cuando la policía irrumpió en la casa. Me revisaron el pulso y, al principio, pensaron que estaba muerta, pero descubrieron que aún estaba viva. Luego, me llevaron de inmediato al hospital más cercano. Esa noche estuve extremadamente cerca de la muerte, según mi madre. Dada la gravedad de mis heridas y la pérdida significativa de sangre, ni siquiera los médicos tenían muchas esperanzas para mi madre. Pero, milagrosamente, lo logré, principalmente porque recibí ayuda antes de desangrarme. Esa vecina fue, sin duda, mi ángel de la guarda esa noche. Al final, Alex recibió una condena de 18 años de prisión por intento de homicidio, una pena que, en mi opinión, fue bastante leve para alguien que planeó el asesinato de su pareja con una frialdad escalofriante y sin mostrar ningún remordimiento o simpatía.
pero la justicia humana está lejos de ser perfecta. Había estado saliendo con Alex durante 6 meses y nunca supe por qué me atacó. No teníamos problemas. No había nada que él pudiera querer de mí. Es decir, no había dinero, joyas u otra cosa de valor. Aparte del simple placer de matarme, no parecía haber otra motivación. Pensar en eso todavía me pone la piel de gallina. Esto sirve como una advertencia de que los monstruos son reales y, a veces, están más cerca de lo que imaginamos. Tenía alrededor de 8 años cuando esto ocurrió. No dudaba en molestar a los niños más pequeños, ya que era un niño hiperactivo y se me permitía hacer lo que quisiera. Para resumir, definitivamente no era el mejor niño del barrio. Mi padre creía que malcriarme era la mejor manera de criar a un hijo, así que me daba lo que le pedía a mi mamá. Obviamente estaban completamente equivocados, y eso tuvo un efecto terrible en mi vida. Como los niños de la zona pensaban que yo era una amenaza, no tenía muchos amigos, y a pesar de que sus padres se quejaban con frecuencia de mi actitud, mis padres negaban que yo tuviera una mala actitud y decían que los otros niños simplemente me tenían envidia. Permítanme compartir esto con ustedes. Cuando un padre ignora o aprueba la mala conducta de su hijo, está fallando en criar a un adulto responsable. Mis padres me dieron la impresión de que podía lograr todo lo que quisiera y que siempre me apoyarían. Es cierto que los padres deben proveer a sus hijos, pero no deben hacerlo de manera descuidada o sin establecer límites. Todo el vecindario estaba adornado para las fiestas, justo a tiempo para Halloween. Mi papá me dio una abundancia de decoraciones que fácilmente podrían haber cubierto una mansión, pero yo era el niño consentido que siempre había sido. Mientras colgaba una calabaza gigante en el porche, vi a varios de mis vecinos charlando al costado de la calle. ¿Cuáles son sus planes para esta noche? Aunque sabía que estaban planeando qué casas visitar para pedir dulces, aún así, pregunté, ¿puedo acompañarlos? Me respondieron, no, mejor no. Eres un monstruo. Excepto por mis padres, no tenía idea de cuánto me detestaba todo el mundo hasta ese momento. Solo tenía 8 años, y no había nadie que me dijera qué estaba mal conmigo. Créeme cuando digo que la sensación fue terrible. Mis padres me habían condicionado a creer que era perfecto, como ellos siempre lo pensaban. Sin embargo, el rechazo que recibí de todos mis vecinos y compañeros de clase me llevó a pensar de manera diferente. Corrí a mi habitación y lloré en el baño por un rato después de eso. Luego, me enojé y decidí pedir dulces por mi cuenta, recolectando más caramelos que nadie. Como cualquier niño consentido, estaba lleno de resentimiento e intentaba demostrarles a los otros niños que era superior a ellos. Al caer la noche, todos los niños salieron vestidos con sus disfraces. Junto con mi papá, encendí las velas en mis calabazas y me preparé para mi propio recorrido. Nadie quería jugar conmigo, pero no se lo dije a mis padres. Quería evitar que se involucraran. Decidí convertirme en un vampiro loco. Después de agarrar mi cubeta y salir a pedir dulces, mi papá me consiguió una maravillosa capa con un alto cuello rojo. Los otros niños gritaban, truco o trato, mientras se aglomeraban en las casas. Sin embargo, yo estaba decidido a ir solo. Comencé a pedir dulces en las casas, pero nadie me daba más de 2 pequeñas piezas debido a mi mala reputación en la zona. Incluso, uno de los dueños de casa me dijo sin rodeos, ¿por qué estás pidiendo dulces? Tu padre puede comprarte lo que quieras. Vete de mi puerta, niño consentido. Mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, y decidí irme y esconderme de mi horrible existencia porque ya no podía soportar la vergüenza. Con solo la luz de la luna para guiarme, corrí a ciegas por el bosque en la noche de Halloween. No me importaba a dónde iba. Nunca consideré el bosque como un lugar peligroso para un niño de 8 años a esa hora. Corrí durante 15 minutos, y luego me senté bajo un gran árbol verde y lloré desconsoladamente. A los 8 años, no podía ver que mi soledad y humillación eran completamente mi responsabilidad.
Creía que todos eran villanos. Estuve así por no sé cuánto tiempo, hasta que escuché voces a lo lejos. Al levantarme, noté una casa de madera escondida entre los árboles. Detrás de la cortina podía ver las siluetas de un hombre y una mujer, pero parecía que estaban peleando. Mi curiosidad se despertó, así que me acerqué con cautela a la casa para descubrir quién vivía allí. Luego, leí los nombres de señor y señora Gibson en la puerta. Vivían lejos de todo, así que no me sorprendió no haber oído hablar de ellos antes. Escuché parte de su pelea mientras me acercaba a la puerta principal para ver de qué estaban hablando. Eres un maldito adicto y no mereces mi dinero ganado con tanto esfuerzo. Por lo tanto, nunca te daré la llave. Escuché un golpe después de que la mujer gritara algo sobre una bruja. A través de la ranura debajo de la puerta, vi al señor Gibson golpear a su esposa y ella cayó al suelo. Me quedé muy impactado por esto. Mis padres nunca se atacaban físicamente ni verbalmente en mi casa, así que esa fue la primera vez que vi ese tipo de violencia en una relación. Nunca había escuchado el término adicto antes, así que eso también llamó mi atención. Si hubiera comprendido lo que significaba en ese momento, no habría hecho lo que hice al final. El señor Gibson golpeó a su esposa, lo que hizo que la disputa empeorara y se volviera violenta. Recuerdo que la señora Gibson estaba muy decidida cuando lo golpeó con un palo de escoba. Él trataba de esquivar los golpes tanto como podía y seguía intentando atacarla. Pensé en dar la vuelta al darme cuenta de lo mal que estaban las cosas, pero al mirar afuera nuevamente, noté que la cortina estaba rasgada en una esquina y que una ventana estaba rota en un lado. Eso me indicó que debía mirar un poco más, así que lo hice. Y fue entonces cuando noté un gran plato lleno de dulces en el comedor. Decidí caminar hasta la puerta y tocar el timbre, ya que sabía que esta era mi oportunidad de agarrar un buen botín y que probablemente no me conocían. Escuché pasos y, un momento después, un hombre de aspecto feroz abrió la puerta y soltó una bocanada de humo de su cigarrillo. ¿Qué deseas?, gritó. No hay dulces aquí. Lárgate, niño consentido, y cerró la puerta en mi dirección. Recibí una respuesta desagradable de otra persona más en ese momento, pero dejé de preocuparme. Me di cuenta de que esta era mi única oportunidad de no regresar a casa con las manos vacías, así que ideé una estrategia. Dado que se negaron a darme los dulces voluntariamente, me dirigí a la parte trasera de la casa. Afortunadamente, o eso creí en ese momento, descubrí una puerta para perros al lado de la puerta trasera. Como no había escuchado ladridos desde que llegué, sabía que no tenían perros, así que me agaché junto a la puerta trasera y esperé mi oportunidad en silencio. Me atraparían rápidamente si entraba en la sala de estar en ese momento, ya que los sonidos seguían allí. Como resultado, decidí ser paciente y esperar antes de actuar. Finalmente, la conversación terminó y hubo un breve periodo de silencio. Luego, vi a la señora Gibson subir las escaleras, probablemente en camino a su habitación, y su esposo la siguió poco después. Sí, excelente, pensé. Ahora era el momento. Me agaché y accedí fácilmente a través de la puerta para perros. Lo primero que noté al entrar fue el olor peculiar, como si se hubiera fumado alguna extraña marihuana adentro. Me deslicé con cuidado debajo de la mesa del comedor, ya que no quería perder más tiempo. Me quedé allí por un rato para asegurarme de que la pareja se hubiera ido a dormir y que todo ya estuviera tranquilo. Agarré el tazón y lo llené hasta el tope con dulces, asegurándome de que no se cayeran. No podía creer la cantidad de caramelos que había ganado. Ahora que mi cubeta estaba desbordante de golosinas, descubrí una barra de chocolate enorme. ¿Podría pedir más? Cuando estaba listo para irme, coloqué con cuidado el tazón en la mesa después de vaciarlo. Pero justo cuando pensaba que todo estaría bien, se escuchó un disparo y un grito agudo que perturbó la quietud. Después de eso, todo quedó en silencio. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza y más rápido de lo habitual. Estaba asombrado por lo que había oído.
¿Fue un disparo real? Inmediatamente pensé en huir y salir de allí lo más rápido posible, pero antes de poder actuar, escuché pasos que bajaban las escaleras. Totalmente asustado, corrí hacia la sala de estar y me escondí detrás del sofá, ya que no tenía a dónde más ir. Desde allí noté unas botas marrones y desgastadas que se dirigían hacia el fregadero de la cocina. Era el señor Gibson. Lavó sus manos con furia y lo escuché. Luego, procedió a usar llaves para cerrar la puerta para perros, así como las puertas delantera y trasera. Ay, no había forma de volver por donde había entrado. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? Estaba completamente aterrorizado. A mis 8 años, traté de no entrar en pánico y de pensar en formas de escapar. Entonces recordé que podía subirme al mostrador y escapar por la ventana corrediza que estaba justo al lado del fregadero de la cocina. Faltaba uno de los paneles, y la ventana solo estaba cubierta por una cortina. Sin embargo, antes de poder proceder, algo pesado se arrastraba escaleras abajo y escuché sonidos extraños. El señor Gibson gruñía y pude ver que llevaba un objeto muy pesado, aunque sabía que las cosas iban a ponerse raras. No tenía ni idea de qué tipo de situación estaba a punto de presenciar. Levanté la cabeza abruptamente un poco más y noté al señor Gibson arrastrando a su esposa por las escaleras. Su cuerpo estaba empapado en sangre y completamente inerte. Al ver sus grandes ojos vacíos mirándome mientras la sangre le brotaba de la boca, me congelé y sentí que mis piernas comenzaban a temblar. Quería gritar, pero sabía que eso solo me convertiría en su próximo objetivo, y estaba muerto de miedo. Me alejé mientras la sangre de la señora Gibson comenzaba a fluir hacia mí, pero pronto me di cuenta de que no tenía más espacio y terminé con manchas rojas en mis manos y mangas. Nunca había enfrentado algo tan aterrador. El señor Gibson hizo una breve pausa frente a la mesa del comedor. Luego se giró y dijo: ¿Te llevaste mis dulces? Dios, realmente lo sabía. Ahora estaba seguro de que no lograría salir de ese lugar con vida. Te prometo que no te haré daño, pequeño. Ven aquí. Con una voz fingida dijo: tengo más dulces para ti. Sin embargo, sabía que era una trampa y que en realidad me esperaba una muerte espantosa, como la de la señora Gibson. Se dio la vuelta y comenzó a patear los muebles, mientras buscaba en la sala para encontrarme. Justo antes de que pudiera atraparme, me levanté de un salto y le di una patada casi instintiva en la entrepierna cuando se acercó al sofá. Se dobló de dolor, así que aproveché el momento para correr hacia la cocina e intentar salir por la ventana que había visto antes. Casi llegué, pero él disparó hacia mí. Afortunadamente, falló mientras me detenía por un segundo, tratando de averiguar dónde había impactado la bala. La bala atravesó su abrigo y casi me alcanzó, pero logré evitarla saltando sobre el mostrador y usando el vidrio roto como ruta de escape. A través de los oscuros árboles, escuchaba sus pasos detrás de mí, pero seguí corriendo sin mirar atrás. Por fin, las luces de la ciudad aparecieron ante mí. Mis padres debían estar terriblemente preocupados ya que escuché que gritaban mi nombre. Corrí hacia mi papá y me lancé a sus brazos cuando lo vi de pie en la calle. Tanto él como mi madre me dieron abrazos firmes y comencé a contarles todo lo que había sucedido rápidamente, todo tenso y asustado. Mis padres se dirigieron corriendo a la casa de los Gibson tan pronto como contactaron a la policía. Durante la investigación, además del cuerpo sin vida de la señora Gibson, encontraron a su perro muerto en la bañera, pero no lograron localizar al señor Gibson. Esta persona sigue en la lista de los más buscados de la ciudad, a pesar de nunca haber sido encontrada. Dejé de ir a pedir dulces después de eso y empecé a calmarme. Descubrí que no es una buena idea irrumpir en las casas de otras personas. La última vez, estuve muy cerca de la muerte. Me enfrentaba a mi primera noche de Halloween solo, viviendo solo en una pequeña casa de una habitación. Eso ya era bastante extraño, pero se volvió mucho más extraño cuando una niña local
Desapareció unos días antes del 31. Nadie sabía por qué se había ido, pero la policía sospechaba que había sido secuestrada. Esto preocupaba a todos, especialmente a los líderes del pueblo, quienes hicieron todo lo posible para garantizar que sus hijos estuvieran lo suficientemente seguros como para participar en la búsqueda de dulces en Halloween. La comunidad estaba estremecida por la ansiedad, mientras la noticia se propagaba como pólvora, preocupada de que el secuestrador utilizara Halloween como una oportunidad para raptar a más personas, especialmente niños. Elegí quedarme en casa y repartir dulces en lugar de salir, pero no iba a dejar que eso arruinara mi celebración, a pesar de mi propia ansiedad. Después de años siendo el niño que solo pedía dulces, finalmente lo estaba haciendo por primera vez. El paso del tiempo es asombroso. Ahora era mi turno de entregar dulces a los pequeños demonios hambrientos de azúcar que tocaban a mi puerta, ya que tenía 19 años y ya era adulto. Teniendo en cuenta que todos estaban aterrados por lo que había descrito antes, me sorprendió ver que las calles estaban mucho más llenas de lo que había anticipado. Parecía más seguro de lo que pensaba, con muchos padres escoltando a sus hijos para recoger dulces. Las cosas comenzaban a calmarse a las 10 de la noche, cuando la mayoría de los niños se iban a la cama. Luego apagué las luces y me preparé para relajarme viendo una película de terror que había querido ver durante mucho tiempo. Estaba a punto de apagar la televisión e irme a la cama, cuando me di cuenta de que ya era tarde, casi las 2 de la mañana, cuando se escuchó un fuerte golpe en la puerta. Me sobresalté al escuchar el golpe inusual y fuerte. Dudé por un momento antes de decidir cerrar la cadena de la puerta porque me sentía incómodo y se aconsejaba precaución. Y cuando giré el picaporte, un hombre que nunca antes había visto intentó entrar a mi casa, demostrando que mis instintos eran correctos. Me tomó toda la fuerza cerrar la puerta, pero, afortunadamente, la cadena aguantó y pude mantener al hombre afuera a pesar de que me golpeó fuerte en la cara, casi rompiéndome la nariz. El hombre se acercó para mirar a través de la abertura después de darse cuenta de que su intento de entrar a la fuerza había fallado, pero lo que vi allí me heló instantáneamente hasta los huesos. El hombre llevaba una máscara muy realista de Leatherface. Hacia el final, se apartó y me sonrió con un «Feliz Halloween», mientras sostenía una bolsa de cuero hecha del mismo material que la máscara, es decir, piel que parecía humana. Intenté actuar como si no fuera nada en medio de todo el caos, aunque no me divertía la actitud del hombre, especialmente después de que una niña había desaparecido tan cerca de mi casa. El hombre fingía estar bromeando o pidiendo dulces. No era el momento de actuar como el protagonista loco de una película de terror cursi, que era exactamente lo que acababa de presenciar. Me dejó claro que no era apropiado jugar con esta persona. ¿Sabes? El disfraz era tan realista que no pude evitar sentir como si hubiera visto esa cara antes, tal vez como amigos de la infancia o algo así. No estoy seguro de por qué exactamente la idea cruzó por mi mente. Tal vez estaba alucinando. Sin embargo, deseché esas ideas diciendo, «Oye, amigo, ya eres mayor para eso, ¿no crees?» Logué y que ya era muy tarde para pedir dulces. Deberías regresar a casa. «Oh, por favor, no arruines la diversión. Mira cuánto trabajo puse en este disfraz. No tienes idea de cuánto tiempo me llevó terminarlo, incluso solo conseguir los suministros necesarios». Me miró de manera extraña y añadió, «Por eso estoy aquí a esta hora ridícula y tú me vas a negar un dulce». Algo en sus palabras me pareció realmente inquietante y no estaba seguro de por qué. Le dije al hombre, con la esperanza de persuadirlo para que se fuera, que lo sentía, pero ya había entregado todos mis dulces. ¿Te importaría hacer una última revisión para asegurarte de que no te falta nada?, me respondió de manera sarcástica. Parece que eres un poco demasiado mayor para actuar como un niño mimado y crear drama, le respondí. Su actitud cambió por completo en ese momento. Me encantaría hacer una bufanda con tu cara, me dijo con una voz profunda y ominosa,
abandonando el tono medio burlón y medio juguetón que había estado usando hasta entonces. Sentí un escalofrío recorrerme la columna al escuchar tales palabras. Le dije con firmeza, más asustado que enojado: «Lárgate de mi propiedad o llamaré a la policía. Oh, por favor, no te burles de mí». Señaló una bolsa que tenía en la mesa de café junto a la entrada y dijo: «Puedo ver esa bolsa de dulces justo ahí», adoptando de nuevo su comportamiento juguetón. Sufrí un pequeño lapso de concentración y aparté la vista de él. Sin embargo, eso fue un grave error. Sin que yo lo supiera, el hombre extendió abruptamente su brazo y me agarró del cuello. Intentaba sacarme, pero me estaba estrangulando. Luchaba como loco al mismo tiempo, golpeándolo en el brazo para obligarlo a soltarme. Gracias a Dios, la cadena permaneció tensa incluso en medio de la pelea, aunque ambos gritábamos e intentábamos bloquear el ataque del otro. Si no hubiera sido así, el resultado de esto habría sido aún peor. Finalmente, a pesar de que el hombre casi me rompió el cuello, logré gritar pidiendo ayuda varias veces, asegurándome de despertar a todos los vecinos en el proceso. Comencé a golpearle el brazo con más fuerza, y cuando empezó a aflojarse lo mordí tan fuerte que casi le arranqué un trozo de carne, dejando un regusto metálico en la boca que sabía a su sangre repugnante. Sin embargo, funcionó porque finalmente me soltó después de lo que pareció una eternidad. Me desplomé en el suelo en ese mismo momento, jadeando por aire mientras los vecinos, intrigados por el alboroto fuera de mi casa, salían con cuchillos y bates. Al darse cuenta de esto, el hombre huyó. Salí para calmarlos y solo entonces abrí la puerta. Mientras el hombre huía de la multitud, noté que había dejado su bolsa. Realmente parece piel humana, pensé, sintiéndome mareado por el concepto. Al llegar la policía, recogieron la bolsa de cuero como evidencia junto con las declaraciones de mis vecinos y la mía. Hice un esfuerzo por dormir esa noche y olvidar lo que había sucedido, pero pronto descubrí el verdadero material de la bolsa. No era cuero de vaca, como probablemente ya entiendas. En realidad, era piel humana. Sin embargo, lo peor fue cuando el departamento de forense realizó las pruebas de ADN correspondientes. Descubrieron que coincidía con la niña que había desaparecido unos días antes. En el momento en que lo escuché, todo tuvo sentido para mí. Naturalmente, por eso el hombre me parecía tan familiar. Justo antes de Halloween, vi esa cara en las noticias. Unos días después, el hombre fue arrestado. Y durante la redada, encontraron el cuerpo de la niña en un refrigerador grande que mantenía en su sótano. Sin embargo, eso no fue todo. Además de la niña desaparecida, encontraron otro cadáver que parecía haber estado congelado durante mucho más tiempo, según la investigación forense que siguió. Esto creó mucha agitación en el pueblo. No se sabía mucho sobre esta persona, que había estado en la región por menos de 2 años y apenas salía de su residencia. Cuando me enteré de las cosas horribles que había hecho, me sentí realmente agradecido de haber sobrevivido a nuestro extraño encuentro en la noche de Halloween. En Halloween, mi hermana de 12 años y yo nos quedamos solos en casa mientras mis padres asistían a una fiesta de adultos en la casa de unos amigos. Mi hermana tenía 14 años. Sería nuestro turno de dar dulces a los niños del vecindario. Halloween solía ser bastante tranquilo aquí, ya que estábamos en una pequeña granja rodeada de otras granjas. Mi hermana ya estaba en la etapa en la que se sentía completamente avergonzada de disfrazarse e ir a pedir dulces, mientras que yo quería quedarme en casa y pasar el rato con mis amigos jugando videojuegos. El único problema fue que mis padres se olvidaron de comprar dulces. Nos quedamos con fruta y pretzels después de que nos dijeran que teníamos que dividir todo lo que encontráramos en la cocina. Fue un poco incómodo, ya que los niños pensaban que solo recibirían dulces en la única noche del año en la que podían hacerlo, pero creíamos que no tendríamos que abrir la puerta tantas veces y que no había muchos niños en nuestro vecindario, así que no era un gran problema. Tan pronto como distribuimos el primer lote de manzanas, el descontento de los niños era evidente. Llegó la noche, y como ya casi eran las 11,
Pensamos que habíamos terminado, pero cuando abrimos la puerta para relajarnos, se escuchó un golpe. Ya era pasada la medianoche, y aunque realmente no quería volver a abrirla, no quería parecer descortés, ya que asumí que podrían ser niños pequeños. Después de eso, avancé y abrí la puerta, solo para sorprenderme al descubrir que había 4 hombres realmente altos parados allí con las túnicas abiertas, aparentemente esperando dulces. Lo sentimos, pero ya no nos quedan dulces. Tengo pretzels si quieren algunos, pero hemos estado repartiendo manzanas toda la noche, les dije, un poco incómodo. Ninguno de los más altos entre ellos dijo nada, pero todos me miraban como si no hablara su idioma nativo. Intenté cerrar la puerta ya que no tenía a dónde más ir, y estaba a punto de hacerlo cuando uno de los hombres metió el zapato entre la puerta y el marco para detenerme. Abrí la puerta de nuevo para preguntar por su condición y él metió el pie de nuevo para entrar junto a sus amigos. «Sal y escóndete», le grité a mi hermana de inmediato, pero me empujaron al suelo antes de que pudiera reaccionar. Uno de ellos comentó: «No venimos por dulces», y sacó un bate de béisbol de debajo de su capucha. Intenté levantarme del suelo y comencé a ponerme de pie sobre mis manos y rodillas, pero me derribaron de nuevo con una patada en el estómago. Intenté gritar, sabiendo que nadie me escucharía porque vivía en una granja alejada de los vecinos, pero lo intenté de todos modos. La gente no se detiene a considerar si un niño realmente está gritando en Halloween. Mientras me miraban con esas extrañas ropas, uno de ellos me dijo, mientras su risa burlona resonaba: «Puedo ofrecerte dinero si te vas, pero no estoy seguro de lo que quieres». Sacudí la cabeza y les supliqué que no nos hicieran daño. Pensé que me escucharían seriamente, pero solo se divertían. «Mira al bebé aterrorizado. ¿Dónde está tu padre cuando lo necesitas?», dijo uno de ellos mientras me golpeaba las costillas con el bate. Intenté mirar sus caras, y no parecían particularmente mayores ni demasiado jóvenes para lo que estaban haciendo. Los escuché hablar sobre qué habitaciones investigar y qué iban a llevarse, mientras me deslizaba hacia una esquina de la habitación con un dolor agudo en las costillas. Mientras los demás buscaban por la casa algo que pudieran robar, 2 muchachos me sacaron afuera. En un momento, vi a mi hermana Luisa asomarse por la ventana de su dormitorio mientras se escondía en el techo. El hombre que me controlaba me agarró de la camisa y me arrastró en dirección al granero. Me obligó a entrar al granero después de abrir la puerta y amenazarme con el bate. Me obligó a hacer cosas absurdas mientras me revolcaba en el lodo y filmaba con su teléfono. Además de estar asustado, también estaba agotado, desorientado, adolorido y completamente avergonzado de la humillación que me estaba causando a mí mismo. El hombre se reía de manera inexpresivamente malintencionada todo el tiempo. Luego, para mostrarles a sus amigos lo que me había hecho, me obligó a levantarme y me llevó de regreso a la casa. El sufrimiento continuó a partir de ahí. Me obligaron a comer comida de la basura y a beber agua del inodoro. Las cosas que me estaban haciendo eran indescriptibles. Solo esperaba que no encontraran a Luisa mientras me llevaban. Era peculiar. Todo este tiempo, ni siquiera mencionaron su nombre. Comenzaron a golpearme de manera alternada cuando finalmente me metieron en la habitación. Aunque parecían disfrutar verdaderamente de su trato hacia mí, no tenía idea de qué había hecho para merecer un castigo tan horrible. Estaba pasando por una terrible tortura psicológica y no tenía idea de cuándo terminaría esta pesadilla. Todo mi cuerpo dolía por los golpes tan severos y con frecuencia estaba al borde de desmayarme. Uno de ellos me preguntó dónde estaba mi hermana después de haber estado golpeándome durante unos 15 minutos seguidos. Afirmó que dejarían de lastimarme si les decía, ya que querían divertirse con ella. Decidí dejar de hablar en ese momento. No permitiría que se acercaran a Luisa, pero podían hacerme lo que quisieran. No podían evitar escupirme en la cara cada vez que me negaba a responder cuando volvían a preguntar. Finalmente, revisaron todo. Me ataron a una silla en la cocina y se fueron. De alguna manera,
Debí desmayarme, porque cuando desperté, estaba en un hospital rodeado de máquinas. Mi madre estaba a mi lado, eufórica de felicidad al verme despierto. Me horrorizó su explicación de lo que había sucedido, la cual me dio lentamente y con cuidado. Al parecer, Amy, la chica con la que había terminado una semana antes, había pedido a su hermano que me asustara como represalia. Parece que él y sus amigos se pasaron de la raya y cometieron crímenes terribles. Por lo que sé, todos fueron arrestados. Sin embargo, solo el hermano de Amy recibió una condena de 5 años de prisión por cargos de asalto violento y allanamiento. Los otros hombres pudieron testificar en su contra y recibir libertad condicional en lugar de castigo. Incluso después de más de 2 años, el dolor persiste. Sin embargo, ahora siempre aconsejo a la gente que mire por la mirilla, primero si, por amor de Dios, no están en casa cuando abran la puerta en Halloween. No todo es lo que parece a veces. Los monstruos que aparecen para pedir truco o trato ocasionalmente pueden ser reales.